todos los golpes son malos. Ese golpe por el que está trabajando afanosamente el gobierno como autojustificación de su fracaso, estamos en desacuerdo con ese golpe. Estamos en desacuerdo con sectores laceristas que existen en el seno de las Fuerzas Armadas. Aquellos célebres comacates, ese virus prendió ahí, es muy difícil extirparlo y la culpa de eso fue de Chávez. Ahí hay comacates otra vez, comandantes, coroneles, capitanes y tenientes, que están conspirando porque creen que ellos son la solución y tienen como antecedente lo que hizo Chávez. Pero no hay golpes buenos. El único golpe bueno es el que da el pueblo. O sea, tú dices que hay una conspiración militar andando. Hay militares conspirando. Yo lo que sé es que son militares y ellos siempre dan el golpe para ellos. Ellos no dan golpe para ningún civil. Ahora sí conspiran. ¿Quién puede decir que no conspiran? Bueno, en ese contexto de esa entrevista, Ramos Alup ha dicho que hay militares venezolanos conspirando. Pero lo dicho hoy por Vladimir Padrino López, de que la ley de amnistía es un adefesio. Precisamente tenemos aquí a Elena Poleo, periodista venezolana, gracias Elena por estar con nosotros, y Neger Granado, abogado penalista venezolano. Elena, esta declaración de Padrino es la aceptación abierta, manifiesta, de que los guardias son los que están mandando y que no va a haber ley de amnistía porque a ellos no les da la gana. La pregunta es por qué él está hablando sobre ese tipo de ley, ¿no? O sea, si él es el que está metiendo a todo el mundo preso, o sea, ahí vemos a Leopoldo López que está ahí desvaneciéndose en una celda. La pregunta es qué hacen los militares haciendo este tipo de declaración para demostrar algún tipo de poder, ¿no? Y de forma apoyar lo que ya dijo Maduro, porque Maduro anteriormente ya dijo que no iban a aceptar esta ley, que a pesar de que la Asamblea Nacional, que fue electa por el pueblo, la hayan pasado, no importa, él no la iba a aceptar. Vamos a escucharlo para escuchar a Neger Granado y las implicaciones legales de esto. En cuanto al contenido de esta ley, que para mi concepto y el concepto de todos quienes hemos estado debatiendo en estos días, la consideramos un proyecto de ley que atenta contra la paz de la República y que atenta contra la democracia, que atenta contra la estabilidad de nuestras instituciones democráticas, que atenta contra la disciplina de la Fuerza Armada. Se está atentando contra el honor militar, se está atentando contra el espíritu de cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es una institución esencial para el Estado y para la sociedad. Hasta ahora que recordemos, salvo las cosas que decía Chávez, no habíamos escuchado a un militar en Venezuela hablar en esa forma. Haciendo pronunciamiento tan vehemente. Tan categórico. Sí, señor. Dice que esa ley de amnistía atenta contra las instituciones. Elabórame eso, Neger Granado, desde el punto de vista jurídico. Bueno, lo primero que tenemos que entender de que la ley de amnistía es una facultad delegada de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo no tiene nada que ver en la creación de esa ley de amnistía. La ley de amnistía se crea para exculpar hechos y a las personas que están involucradas en esos hechos. Y lo tercero que tenemos que tomar en consideración es que como es una facultad delegada de la Asamblea Nacional y se creó una ley para darle la amnistía a las personas que están involucradas en esos hechos que se van a perdonar, le corresponde al presidente de la República, que es el Ejecutivo Nacional, ordenar la ejecución de esa ley. Ahora bien, vamos a tomar las palabras de Padrino. ¿Por qué una ley de amnistía atenta, y lo citamos, contra la estabilidad y el honor militar de las Fuerzas Armadas Bolivarianas? Para nada atenta o sea, no tiene ningún atentado contra el honor militar ni contra la seguridad del Estado. Hay que entender una sola cosa: la ley de amnistía es una ley para perdonar hechos y reconciliar a la nación. La ley de amnistía lo que se requiere es que se perdonen a presos políticos, Verbigracia, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, que están presos políticos y muchos que están perseguidos, como el caso de Richard Blanco, que es diputado de la Asamblea Nacional, como muchos otros casos sobre hechos determinados. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que se le dé otra vez la calidad política a esos presos, que son presos de conciencia políticos, ellos empiezan a tener menos caudal de poder. Esto es una respuesta, Elena, a las declaraciones de los Estados Unidos, de Roberta Jacobson, que se retrató con Lilian Tintori, y de la comunidad internacional de Europa, del Macri, de gobiernos sudamericanos, que han pedido, aquí vemos la foto de Roberta Jacobson con Lilian Tintori, de que suelten a los presos políticos. ¿Esta es la respuesta de Padrino?
Bueno, la respuesta, la forma en que él estaba hablando, parece que estaba hablando casi directamente a los militares, como Claro. que esta ley es contra ustedes. Esto también puede llevar a lo que estábamos hablando antes, de que puede haber un cierto descontento dentro de las fuerzas militares. Y que él está hablándoles a ellos diciéndole, miren, esta ley que están tratando de pasar es contra ustedes. Por supuesto, ellos siempre, cada vez que un representante de la oposición, como lo es Lilian, que está ahí por lo que está pasando su familia y su esposo, habla con alguien fuera que busca apoyo internacional, que se está volcando completamente en contra de mantener a estos presos políticos. Ellos siempre dicen que eso es una agresión externa, ¿no? Claro. Que realmente lo que están hablando los gobiernos internacionales es hablando de que hay que soltar a estos presos, que son presos de conciencia, que se ve clarito que los quitaron para quitarlos del camino porque eran simplemente incómodos para el gobierno. Neger, tenemos a Ramos Alub hablando sobre la doble nacionalidad de Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo para escuchar al abogado aquí, Neger Granado, y a Elena Poleo. En los próximos días le prometo a la gente que nos está escuchando que la directiva de la Asamblea Nacional va a hacer un emplazamiento público al presidente de la República sobre esta materia. Porque no es posible que frente a esta situación de crispación, que si no tiene partida de nacimiento, que si tiene doble nacionalidad, el presidente no diga nada. Si tiene partida de nacimiento, señores, escríbale al alcalde de eso, aquí está mi partida de nacimiento. A mí me piden la mía, aquí está. Doble nacionalidad no la tengo, yo solo soy venezolano. Ahora, ¿por qué él no aclara eso? ¿Por qué no lo dice de una vez? ¿Por qué le sigue dando alimentación a los rumores que conspiran contra su propia estabilidad? Entonces tú dices, o no tiene la partida o tiene doble nacionalidad. Ahora, ¿por qué ahora esto? ¿Por qué no se planteó esto en plena campaña electoral? Es decir, no vamos a unas elecciones contra un extranjero, en el caso de Nicolás Maduro, si finalmente es colombiano. Y después que ganó esas elecciones, haberla impugnado y haber hecho movilizaciones de calle porque un extranjero había usurpado la presidencia de Venezuela. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque de alguna otra forma Henry Ramos Alub tiene una deuda en cuanto a el periodo de 6 meses para buscar la salida de Nicolás Maduro de la presidencia. La salida era una salida constitucional. Se habló en algún momento de la enmienda constitucional, después del revocatorio, hasta la propia activación del artículo 350, pudiera ser una salida constitucional porque está prevista dentro de la Constitución. ¿Qué está buscando Henry Ramos Alub con esas declaraciones? Minar la legitimidad de origen del presidente, quien única y exclusivamente puede ser venezolano por nacimiento. Aquí vemos la partida de nacimiento de la madre, que nació en Colombia. Efectivamente, la madre es colombiana. Ahora, si él muestra, porque de esto tenemos ya un antecedente, Carlos Andrés Pérez en algún momento se tildó de que era colombiano, y Carlos Andrés Pérez en su oportunidad agarró y dijo, mire, yo soy venezolano, nací en Venezuela. ¿Qué le cuesta a Nicolás Maduro exhibir su partida de nacimiento? Pero es que ya fue excepcionado de alguna otra forma por parte de Tibisay Lucena como directora, presidenta del CNE, cuando dijo, al presidente se le pidió la partida de nacimiento para que fuese candidato presidencial y él la exhibió, ya está exento de volverla a exhibir. Cosa que de alguna otra forma hoy en día Henry Ramos Alub quiere atentar contra esa legitimidad de origen, minarla a los fines de que sea una de las salidas constitucionales que él mismo prometió en un periodo de 6 meses. Pero lo que yo no entiendo es, sabiendo que cómo los cubanos tienen todo el poder de la certificación de los pasaportes, de la cédula de identidad, lo fácil que es crear una partida de nacimiento, yo no entiendo por qué no lo han hecho todavía. Así mismo te lo digo, aunque él demuestre una partida de nacimiento, yo nunca me lo creería, porque está ya demostrado que los cubanos tienen el poder completo y absoluto de todo lo que tiene que ver con identificar a los venezolanos. Con la cedulación. Gracias por venir, gracias por venir.